Hola, buenas noches. Qué bueno poder estar nuevamente por aquí en Rigorífico Poesía para continuar hablando de literatura, de libros y hoy vamos a llevar a cabo la tercera sesión del libro Basta de historias de Andrés Oppenheimer y de esa manera poder continuar hablando acerca del tema de educación y de cómo este periodista y abogado argentino pues realizó diferentes viajes alrededor del mundo por diferentes países para entender el modelo educativo de cada uno de estos países del primer mundo. Y ya en esta etapa vamos llegando como al fin de los países del primer mundo, ¿sí? Y después él ya va a hablar de los países de Latinoamérica y hacer su diagnóstico en cuanto a estos países. No olviden por favor darle me gusta y darle compartir a estos videos si lo consideran así. También darle seguir en las diferentes redes y especialmente en YouTube y en Spotify también subimos cada uno de estos episodios. Bueno, entonces vamos a continuar con el libro. Y algo bien importante aquí, para el año 2009, ¿sí? Entonces ya retomando lo que hablábamos en la sesión pasada, en cuanto a la importancia del sector privado en el avance de los países para que puedan ser del primer mundo y puedan ser como tal llevar la delantera en temas de tecnología. Yahoo, por ejemplo, en el año 2009 pues abrió una sede en China, ¿sí? Y empieza el tema de China, que siempre ha sido considerado como en el tema de la manufactura, ¿sí? En el siglo XXI. Pero China pues no solamente se quiere quedar en el ser el centro de las manufacturas del mundo, sino que quiere competir con India. ¿Y India qué es lo que ofrece? India es el centro mundial de servicios. Entonces China no solamente quiere tener el tema de manufactura, sino también el tema de servicios. Ahora, es bien importante, por ejemplo, cómo en China se instalan empresas como Microsoft, Cisco, ¿sí? System Cisco, Google, ¿sí? Por lo tanto estaba como pensando también en su momento para la época en que se escribió este libro, establecer su sede allí, pero debido a la dictadura china, pues había mucha censura en cuanto al tema de Google y de la libertad de información. Y una de las reflexiones que se llevan a cabo en el libro es por el grupo o la cantidad de personas que viven en China y en India, que pueden prestar o tener la mano de obra para estas gigantes tecnológicos como Google, como Yahoo, como todas estas empresas, Microsoft, ¿sí? Cosa que no hay en Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, China gradúa cada año 350.000 ingenieros, 3 veces más que Estados Unidos. Entonces, y aún así, esa cifra es menor teniendo en cuenta la cifra de ingenieros per cápita de Estados Unidos. Entonces dice, si a Latinoamérica llega una empresa, un gigante como Microsoft, Google, pues aquí no van a haber ingenieros, ¿sí? Entonces no puede decirle a una empresa de esas, no, espérele, colocamos unos ingenieros de Chile, otros de Colombia, otros de Uruguay, otros de Argentina, y van a ser muy pocos. Mientras que si estas empresas llegan a China, llegan a India, pues van a haber los suficientes ingenieros para que puedan instalarse allí estas empresas. Y aparte de eso, pues como ya lo hemos visto durante estos episodios, pues estos países llevan la delantera en temas tecnológicos. Ahora, mientras que por ejemplo en inversión en investigación y desarrollo en China, ¿sí? El 62% de inversión en investigación y desarrollo en China es a través de empresas comerciales, el 27% es a través del gobierno y el 10% a través de universidades en convenios con empresas privadas. Y de esa manera pues llegamos al final para hablar de China, ya que el episodio pasado, la segunda sesión, estuvimos hablando bastante de China. Ahora empezamos a hablar de Corea del Sur. A mediados del siglo pasado sus ingresos per cápita eran más bajos que Honduras, ¿sí? Y era más pobre que Honduras. Pero en la actualidad pues está entre los principales países del mundo donde pues lleva la delantera. Y de hecho Corea del Sur pues tiene sedes de empresas tan importantes como lo son Samsung, como lo son Daewoo y como lo son Hyundai Motors. Y en 1950, un dato bien interesante es de cómo Corea del Sur el ingreso per cápita era de $900 anual, $900, mientras que
en esta época, en 1950, de Venezuela el ingreso per cápita era $7.400. Ojo, ¿y Corea cuánto? $900 anual. Argentina era $5.000. México $2.000 y Brasil $1.200. Entonces miren cómo en 1950 estos otros países latinoamericanos superaban en ingresos per cápita muy por encima de lo que tenía Corea del Sur. Y esto me llama la atención, ¿no? Porque siempre se nos ha vendido o siempre hemos escuchado, no, es que fue por la conquista, es que los españoles, es que llegaron los portugueses y entonces la pobreza de nuestros países se debe fue al tema de la colonización y demás. Pero hemos hablado y hemos visto en estas sesiones que hemos llevado a cabo cómo hace apenas 50, hace 60 años y en esta época 1950, cómo estos países latinoamericanos eran superiores en ingresos, en economía y en demás que los países del primer mundo. Entonces no se puede hablar de que, no, es que es debido a la colonización. Estamos hablando de hace apenas 50, 60, 70 años. Entonces mire cómo en 1950 todos estos países latinoamericanos en ingresos per cápita superaban a Corea del Sur de una manera exponencial, ¿no? Mientras que Corea del Sur tenía $900, Venezuela tenía $7.400 anual de ingresos per cápita, Argentina $5.000, México $2.000, Brasil $1.200. Entonces ahora ya pasa todo lo contrario, ¿sí? En Corea del Sur, por ejemplo, algo bien importante, ¿cuál es el secreto en la actualidad para superar a todos estos países latinoamericanos? Y esto se debe a que el Estado invirtió en empresas privadas. Ese es el secreto de que Corea del Sur ya en la actualidad supera a todos estos países latinoamericanos, de que el Estado supo que hay que invertir en empresas privadas, como lo hemos visto en las sesiones pasadas, la importancia del sector privado, ¿sí? Y otro de los secretos es el cobro de las matrículas en las universidades, de que se tenga que pagar por estudiar de acuerdo a la capacidad de cada quien, ya que eso permite que pueda haber mejor calidad en las universidades. Ahora, por ejemplo, Corea del Sur es uno de los países que en el año 2000 que más registra patentes. En el 2008 registró 7.500 patentes, una forma de poder saber o de poder reconocer el éxito de un país, ¿sí? Es las patentes que registran. Y en 2008 registró 7.500 patentes, mientras que Francia registró 3.200, España registró 300, México 55, Gran Bretaña 3.100 patentes y Brasil 100 y Argentina 30 patentes. Entonces aquí vamos viendo cómo hay esa diferencia en cuanto al tema de patentes. En la actualidad, ¿cuál es el ingreso per cápita de Corea del Sur? Recuerde que en 1950 era $900. En la actualidad, para el año que se escribió este libro, en el 2010, los ingresos per cápita de Corea del Sur era de $27.000 anual. Alrededor que el doble que los de Venezuela, México y Argentina. Entonces, mire la diferencia, ¿sí? Y en 1960, estos países occidentales como Estados Unidos de Norteamérica y otros cortaron la ayuda que tenían a Corea del Sur y hubo una crisis en 1960. Fue gracias a esta crisis que Corea del Sur, entonces, al ver que Estados Unidos y otros países que les subsidiaban recursos y demás dejaron de darle estas ayudas, fue que surgió, se vio en la necesidad de poder surgir y de explotar el talento humano. Entonces, uno de los grandes hilos que he visto yo en la lectura de este libro, en las sesiones que hemos tratado, es que la necesidad, ¿sí?, de estos países, la falta de recursos, es lo que ha hecho que ellos puedan explotar de alguna manera su talento como personas y poder surgir. Entonces, aquellas situaciones que uno no quisiera tener, como lo es la necesidad, como la carencia de X o Y producto, de productos primarios y demás, es lo que ha permitido que ellos puedan explotar por otro lado y puedan ser exitosos. En la página 176 de este libro, en cuanto a este episodio de este momento, dice: el despegue de Corea del Sur se produjo cuando Estados Unidos y otros países occidentales cortaron abruptamente la ayuda extranjera al país en la década de 1960 y la economía cayó en picada. Corea decidió que para crecer necesitaba exportar y que para exportar necesitaba producir y para producir necesitaba educar.
pero también fue el resultado de un sistema escolar despiadado en el cual los jóvenes estudian en día y noche, probablemente con la posible excepción de Japón, más que en cualquier otra parte del mundo. Entonces acá cuenta la anécdota, ¿no? Por ejemplo, una jovencita estudiando, eran las 10:30 de la noche, y uno de los corresponsales del New York Times estaba de visita en Corea del Sur, y eran las 10:30 de la noche, y una jovencita pues puede durar 15 horas después de iniciar su día lectivo, y estaba en un salón de clases en la noche y habían dejado una ventana abierta para que entrara aire, y la jovencita estaba de pie atendiendo la clase para no dormirse. Entonces dice, una joven estaba estudiando parada para no dormirse, y la joven dijo, entre comillas, no puedo permitirme perder un minuto, le dijo Kim Jung-kun, una de las estudiantes. La joven sueña con lo que se ha convertido en la máxima aspiración de muchos jóvenes coreanos, ingresar en una buena universidad en Estados Unidos. Al final, pues ya Andrés Oppenheimer realiza una reflexión en cuanto a que también se van al extremo, ¿sí? Y por eso estos países también tienen una alta tasa de suicidio, porque los estándares son muy altos a nivel educativo y demás, y pues por la presión que tienen, ¿no? Y también pues dirán, si un joven, entre comillas, no tiene que trabajar en el día, un joven de 15 años, pues entonces tiene que dedicar su tiempo a estudiar. Entonces todo en la vida es de equilibrio, ¿cierto? Ni, como decimos acá en Colombia, ni mucho ni poco que alumbre al santo, pero tampoco, ni poco que alumbre al santo, pero tampoco que lo queme, ¿no? Entonces hay que mirar este tema. Ahora, estos jóvenes en Singapur estudian alrededor de 15 días al día, ¿sí? Y Corea del Sur es el tercer país que más envía estudiantes a universidades en Estados Unidos, después de China e India. Y teniendo en cuenta que pues Corea del Sur es pequeño, ¿sí? En comparación con China e India, que cuenta con una población 20 veces mayor que Corea del Sur. Y aún así, pues Corea del Sur es el tercer país que más envía estudiantes a universidades en Estados Unidos. Ahora, estudian entre 5 y 6 horas más al día de estudio que sus pares en otras partes del mundo. Y el examen de ingreso a determinada universidad es según sus resultados, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los resultados que se tuvo en los exámenes, puede ir a X o Y universidad. Y dura 9 horas el examen. La tasa más alta en suicidios en este camino entre la escuela y llegar a la universidad. Tienen una alta tasa de suicidio. En 2008, Corea era el noveno país. Corea del Sur era el noveno país con más suicidios en el mundo. Entonces, imagínense esto. Y hay algo bien interesante, y es que este examen para ingresar a la universidad, ese día que hacen el examen, esos días, se paraliza el país completamente. Y cuando hablamos de que se paraliza, es que resulta que inclusive los aviones, ¿sí?, tienen que volar más alto para no distraer con el ruido, ¿sí? Si por ejemplo están las escuelas y todo y demás donde se van a hacer estos exámenes, los edificios para pasar a la universidad, si por ahí hay tráfico aéreo, tienen que volar más alto para no distraer con ruido a los estudiantes. Ese día las oficinas, las personas que trabajan en empresas y demás entran más tarde, ¿sí? Porque dan prioridad para que los jóvenes puedan ir a la universidad. Las ambulancias, las policías tienen que tratar de no prender las sirenas. Las construcciones alrededor de todos los edificios se paraliza porque estos exámenes son de día y en la noche se están durmiendo los jóvenes allí en los edificios, pues no pueden haber construcciones alrededor. Se toman tan en serio este tema de los exámenes que pues pasa todo este tipo de situaciones. Y la bolsa de valores de Seúl abre 2 horas más tarde también, así como la mayoría de oficinas. Entonces miren cómo se toman tan en serio el estudio, a este punto que uno podría considerar ya algo pues enfermizo, entre comillas. En 1990, Corea invertía aproximadamente el 10% del Producto Interno Bruto, de su Producto Interno Bruto, en educación. Más del doble de lo que invierten 20 años más tarde la mayoría de países latinoamericanos. Ojo, en 1990 invertía ¿cuánto? El 10% del PIB, ¿sí? Y eso es más que el doble de lo que invierten después de 20 años, de 1990, de lo que invierten en la actualidad la mayoría de los países latinoamericanos. Entonces miren la importancia y de cómo hemos visto en estos episodios que hemos analizado este libro, de lo que le dan la importancia a la educación, ¿sí?, de lo que destina.
Las familias coreanas, en orden de prioridad, invierten en educación para sus hijos, ¿sí? Después, ese es el primer gasto, ¿sí? O inversión, podríamos decir. Después ya el resto se va a vivienda, a comida, a diversión o a lo que sea. Pero empeñan estas familias coreanas en ahorrar toda su vida, inclusive para invertir en sus hijos, para que cuando tengan determinada edad puedan enviarlos al extranjero a estudiar el mejor inglés posible, ¿sí? Y el 81% de los estudiantes que terminan la escuela ingresan a la universidad, ¿sí? Es el porcentaje más alto del mundo. Y las universidades públicas y privadas son pagas y son caras en Corea del Sur. Entonces, al final lo que hace Andrés Oppenheimer es una pregunta. Es un ejemplo a seguir Corea del Sur por los países latinoamericanos. Y lo que dice Andrés Oppenheimer es no, 100%, ¿sí? Entonces dice que pues ya algo tienen que haber hecho bueno o tienen que hacer bueno para ser entre los mejores del mundo, pero que tal vez ese sistema educativo o esa forma tan rigurosa de estudiar también puede ser un poco perjudicial y eso se ve reflejado en la alta tasa de suicidios. Entonces es como todo, hay que saberlo manejar y hay que tener el equilibrio en la vida. Algunos países, porque son muy exagerados, ¿sí? Se van a un extremo, y otros países como los latinoamericanos que somos súper frescos. Lo veíamos en la sesión pasada, donde este sociólogo estadounidense de la Universidad Johns Hopkins durante varios años estudió los niños de primaria y analizaba en qué momento los hijos de personas de escasos recursos tomaban desventaja referente a otros niños de familias con más dinero, y era el punto clave las excursiones. Cuando salen a vacaciones, pues estos niños eran enviados a excursiones, a campamentos, y allí seguían leyendo, seguían estudiando, pero en otro contexto. Entonces lo que hablábamos la vez pasada, bueno, si usted es un padre de familia y no tiene muchos recursos, en Latinoamérica, ¿qué pasa? Salen a vacaciones los niños y lo primero que dicen los papás es: me salvé de, voy a descansar, de hacer tareas con mi hijo, por fin todo este mes de vacaciones no va a hacer absolutamente nada, televisión, tableta. El papá ve eso, los padres ven eso como un descanso, ¿sí? Y no se necesitan tener recursos, muchos recursos, ¿sí? Ay, no, es que yo no tengo para enviar a mis hijos a un campamento, a un campamento de verano. Pues puede desarrollar actividades académicas, pero en otro entorno, ¿sí? Váyase para un parque, váyase para una biblioteca pública. Hay cursos en las bibliotecas, por el estado, por los distritos donde hay danza, donde hay música, etcétera. Entonces todo esto depende mucho de los padres también. Entonces, Corea del Sur hasta hace poco era más pobre que la mayoría de los países latinoamericanos. Ahora tiene el doble de ingreso per cápita en los países más ricos de Latinoamérica. Entonces, de esa manera terminamos con Corea del Sur y vamos a empezar con el país de las startup. Bueno, como se pronuncia, ustedes saben que yo inglés, sí, mejor dicho, en la olla. Pero ¿qué son estas empresas startup? ¿Sí? Son las empresas tecnológicas, se les denomina así a las empresas de tecnología. Y resulta que el país que lleva la bandera en cuanto a este tema es Israel. Es el país de las empresas, de los emprendimientos de tecnología. Entonces, es el país que más invierte en innovación. Es el país con más empresas de tecnología, emprendimiento en el mundo, sí. Y cuenta con 7 millones de habitantes. Entonces es un país relativamente muy pequeño. Recuerden que hace poco hablábamos de otro país que era de 4.5 millones de habitantes. Si no recuerdo mal, era Singapur, ¿sí? Israel es de 7 millones de habitantes. Tiene 63 empresas tecnológicas inscritas en Nasdaq, que es un referente en Estados Unidos en temas de económico y de tecnología y demás. Tiene 63 empresas allí, ¿sí? Mientras que Japón apenas en Nasdaq tiene 6, Irlanda tiene 5, Gran Bretaña 5, Alemania 2, Francia 2 y China ninguna. Entonces imagínense cómo es el potencial de Israel en cuanto a empresas en tecnología, que miren esta referencia en cuanto a Nasdaq. Ahora, el 4.5% del Producto Interno Bruto, Israel lo dedica a investigación. El 4.5% de su Producto Interno Bruto.
mientras que Finlandia el 3.5%, Japón el 3.4%, Suecia el 2.8% y Estados Unidos el 2.61%. Y prácticamente todos los países de Latinoamérica, ¿saben cuál es el porcentaje que invierte en investigación? El 1%. Entonces miren la diferencia, ¿no? Y hay muchos ejemplos de innovación en Israel. La USB que nosotros utilizamos para nuestros computadores, para nuestros portátiles, para nuestros computadores de escritorio, la USB es un producto inventado en Israel. Los tubos de irrigación para el desierto. Contaba Andrés Oppenheimer que mientras viajaba de China, de Singapur, mientras hacía todo este recorrido y llegaba a Israel, veía cómo los desiertos, ¿sí?, después de ser áridos, cómo tenían un sistema de irrigación, unos tubos que mientras él iba en el avión, pasaba de ser algo árido, un desierto árido, a ser un campo totalmente contrario, o sea, verde, próspero, porque tenía unos tubos de irrigación como tal en el desierto. Intel desarrolló su famoso programa de Pentium y Centino allí en los centros de investigación de Israel. La píldora, hay una píldora cámara, imagínense que hay una píldora cámara para fotografiar los intestinos del ser humano. Entonces la persona se toma esa píldora, pero esa píldora, esa pastilla, a la vez que va a producir unos efectos para determinada enfermedad, sirve como cámara, va fotografiando los intestinos del ser humano. Entonces imagínense la tecnología tan avanzada que tienen en Israel. Las drogas contra el Alzheimer, de las más famosas, son inventos de Israel. Los carros eléctricos, y resulta que las prioridades para la época en que se escribió este libro, de las entrevistas que tuvo Andrés Oppenheimer con las diferentes personalidades de Israel, es apostarle a energías limpias, apostarle a reemplazar el petróleo, la purificación del agua y investigación en células madre. Son las prioridades que tenía Israel para la época en que Andrés Oppenheimer escribió este libro en 2010. 3 de las mejores universidades del mundo son de Israel, ¿sí?, según, dentro del ranking del Times de Londres. Y ese ranking pues tiene de 200 universidades mejores del mundo, y entre esas 200 mejores universidades del mundo hay 3 de Israel. Ahora, Israel no tiene recursos naturales. Recuerdan que también hablamos de eso, si no recuerdo mal, en cuanto a Singapur. No tienen recursos naturales. Vive en constante amenaza por sus vecinos, por Irán y demás. Ustedes saben lo del tema de la franja de Gaza y todo el tema de la religión y del tema de cómo Israel es un país, entre comillas, apátrida, ¿sí?, donde no tienen territorio y tienen que estar en constante amenaza por defender un territorio, y algo que la mayoría de países en la actualidad ya han por sentado, ¿cierto? La mayoría de países del mundo no tienen que estar defendiendo de que este pedazo de territorio es mío y va a venir otra persona a atacarme, pero Israel sí vive en esa constante amenaza, y a pesar de eso es uno de los países más avanzados del mundo. Y una de las preguntas que tenía Andrés Oppenheimer era: ¿será que es uno de los más avanzados en el mundo, y si está mejor rankeado es por el tema de armas nucleares? Porque sabemos que Israel es un referente en cuanto a temas de armas nucleares, de combate y demás. Y resulta que no. Resulta que Israel registra muchas patentes en el mundo, ¿sí? Entre el año 2002 y 2005 registró 7.652 patentes. Mientras que Arabia Saudita 171, Siria 30, Egipto 77, Kuwait 52, Emiratos Árabes 32, Jordania 15. Miren la diferencia, 7.652 de 4 dígitos entre 2002 y 2005, mientras que los otros países que he nombrado, salvo Arabia Saudita con 171 patentes, el resto de países árabes que mencioné solamente llegan a 2 dígitos. Corea del Sur, obviamente Corea del Sur, Estados Unidos y Japón registran más patentes que Israel, pero Israel no es nada despreciable lo que hace, ¿sí?, en comparación por su población y comparado con el mundo. Israel, ¿cómo les parece que Israel equivale al 0.2% de la población mundial? Pero, o sea, son pequeños, equivale al 0.2% de la población mundial, pero son muy conocidos por su intelecto, o sea, gente muy intelectual. Ostenta
en el mundo, en porcentaje, 54% de campeones en ajedrez, el 31% de premios Nobel de medicina, el 27% Nobel de física. Y por ejemplo, en cuanto al tema de Japón, una de las comparaciones que hay entre Japón e Israel es que en Japón no se cuestiona la jerarquía. En Japón, por ejemplo, tienen ya mucha devoción y ya es muy estricto con un maestro, con un docente. Cuenta una anécdota acá de un señor muy importante que fue a Japón y fue a dictar una conferencia, y después de terminar la conferencia les dijo como, bueno, ¿quién tiene preguntas? ¿Quién tiene algo para mencionar? Y resulta que toda la gente se quedó como anonadada, se quedó pensativa, como que eso no fuera normal. Y resulta que es que en Japón lo que dice el maestro, lo que dice el docente es la autoridad, no se cuestiona, no se le hacen preguntas, no se le controvierte. Entonces en Israel pasa totalmente lo contrario, precisamente a que todo se coloca en duda, a que al momento en que el docente, el maestro termina de hablar, lo primero que se hace es quién tiene preguntas, quién está de acuerdo, quién no está de acuerdo, por qué no está de acuerdo, cuáles son los argumentos, y que precisamente eso es uno de los secretos del avance de Israel. Se cuestiona y el fracaso no está mal visto. Cuando alguien en Israel, por ejemplo, como son los líderes en startup, ¿cierto? Startup, bueno, como se pronuncia, este tema de estas empresas tecnológicas, entonces también hay mucho fracaso, ¿sí? Y allí no está mal ver que alguien ha fracasado intentando llevar a cabo una empresa tecnológica o un proyecto. Antes lo ven con admiración y dicen, esta persona tiene experiencia porque ya fracasó. Y allí recuerda uno de estas frases de Thomas Alva Edison, ¿no? Creo que fue él, donde decía como no es que haya fallado, no es que haya fallado 1000 veces, solamente es que he encontrado 1000 veces en que la cosa no funciona, ¿sí? Entonces, aquí en Latinoamérica, primero, una reflexión de todos los países que hemos visto en estas sesiones, no son fanfarrones, no son orgullosos, no viven de las apariencias, ¿sí? No quieren aparentar lo que no es. Y en Latinoamérica es todo lo contrario. Aquí vivimos de las apariencias, del qué dirán. Aquí nos da miedo o nos da pena decir que fracasamos. Cuando fracasamos en algún proyecto, lo primero que hacemos es tratar de ocultarlo. Los que están a nuestro alrededor se burlan, ¿sí? También se debe a eso, a la inmadurez, y que los demás dicen este es un fracasado. Aquí en Latinoamérica pensamos que si montamos un proyecto, si queremos tener éxito en algo, si a los 6 meses no nos da para, como decía este japonés que trae gente de allí a Ciudad Bolívar a hacer turismo acá, si acá pensamos que montamos una empresa y a los 6 meses no nos da carro, casa y beca, no sirve, mientras que los japoneses, esta gente de estos países, ven el fruto es a los años, en generaciones posteriores. Entonces uno empieza a reflexionar en cuanto a la forma de pensar y la forma de ser de estas personas del Medio Oriente, ¿sí? Y versus nosotros los latinoamericanos. Entonces es algunas de las reflexiones. Resulta que en Israel también el progreso se dio al igual que Corea del Sur y muchos otros países por crisis. La crisis simplemente es un momento, una circunstancia de la vida donde se puede permitir un país o una persona poder resurgir, ¿sí? Y poder progresar. Hay que mirar las crisis de esa forma. Y también el progreso de Israel se dio por una dificultad, por un obstáculo. Resulta que en algún momento Francia embargó armas, ¿sí? Proveía de armas a Israel, ¿sí? Y en 1967, pero hubo unos embargos y no quiso proveer más armas a Israel. Entonces Israel pues empezó a crear su propio armamento. ¿Por qué? Por esta constante amenaza con sus países vecinos como Irán y demás, que no quieren respetar y reconocerle un territorio a Israel. Y de allí es que nacen o se conocen grandes inventos desde el punto de vista de las armas, como lo son por ejemplo los aviones Kafir, son israelitas, ¿sí? Y las subametralladoras Uzi, ¿sí? Las mini Uzi que uno escucha y ve en las películas y todo eso, es un invento de Israel. Los estudiantes ingresan a la universidad a los 22 años, después de cumplir servicio militar de 3 años. Entonces, entre las reflexiones que realizan de Oppenheimer hablando con diferentes personas es,
Un joven, por ejemplo acá en Latinoamérica, ¿a qué edad empiezan los jóvenes a entrar a la universidad? A los 15, 14, 16 años, ¿cierto? Inclusive he escuchado yo, ¿será suficientemente maduro una persona para entrar a esa edad a la universidad? ¿Sí? Y esa es una de las razones que hablan aquí estas personas con las que habla Andrés Oppenheimer en Israel. Es que una persona joven a esa edad no es maduro para enfrentar un sistema educativo y demás. Y al igual que en Finlandia, ¿se acuerdan que hablábamos que en Finlandia la mayoría de personas se gradúan a los 28 años? Y cuando se están graduando son personas que a la vez que estudian trabajan, entonces eso también permite una madurez. Aquí dice que los estudiantes ingresan a la universidad a los 22 años y después de prestar servicio militar 3 años. Inclusive se menciona una anécdota allí donde dice que como al ser tan jóvenes y estar en el ejército y ser un país tan pequeño, entonces a los jóvenes se les suele dar responsabilidades que en otras partes del mundo no las tendría una persona de unos 18 y 19 años de edad, como por ejemplo, usted es el encargado de todo lo que es el horario de los aviones de guerra de Israel, de organizar todo el horario, todas las rutas y todo eso, un joven de 19 años. Entonces ya llegan más maduros a la universidad. Es otra de las grandes reflexiones de lo que he visto yo al poder estudiar o al leer lo que ha pasado en diferentes países donde ha estado Andrés Oppenheimer. También en Israel pues hay subsidios universitarios, pero el costo de matrícula no es tan costoso como Estados Unidos, pero no es nada despreciable. Durante el servicio militar adquieren más responsabilidades, ¿sí? Y resulta que hay programas conjuntos con universidades extranjeras. Es otro de los puntos que hemos visto en el estudio de este libro. Muchos contactos o convenios con universidades extranjeras. Hemos visto en todos estos países que hemos estudiado del primer mundo, en donde el sistema educativo es exitoso, cómo reciben con las manos abiertas a las universidades extranjeras. Hay doble titulación, muchos de esos estudiantes van a estudiar al extranjero y el constante crítica que hace Andrés Oppenheimer de cómo los latinoamericanos al contrario no abrimos el espacio a universidades extranjeras por la burocracia, por X, por Y o por Z. Entonces es otra de las reflexiones que hacemos en cuanto a esto. Cada 7 años hay comisiones compuestas por profesores y decanos de universidades reconocidas internacionales para evaluar cada programa de la universidad de estas universidades de Israel, cada 7 años. Entonces, al igual que en Finlandia, recuerdan que en su momento hablamos de Finlandia, de cómo un profesor de una universidad estatal cada 3 años tenía que pasar una evaluación. Contrataban a expertos de diferentes universidades del mundo, de las mejores universidades del mundo, para que vinieran a evaluarnos. En Finlandia cada 3 años. Aquí en Israel, ¿cuánto? Cada 7 años, y es cada programa de la facultad, ¿sí? Como tal. Entonces, esto también es una reflexión. A la universidad llegan a enseñar los mejores, ¿sí? La docencia es un cargo de admiración y está por encima inclusive de otros cargos que se le suele dar más importancia en el mercado, ¿sí? Y miren cómo contratan profesores extranjeros, cómo invierten en eso y cómo los califican. Entonces, otra gran reflexión. Hay una universidad que es la Universidad Hebrea de Jerusalén, que es la más grande de allí, que fue creada en 1925, y entre sus fundadores hay personalidades tan importantes como Albert Einstein, ¿sí? Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, y otras personalidades. Fueron los que fundaron, inclusive hay una foto, me parece, si no me equivoco, donde está Albert Einstein, donde está Marie Curie, creo, y creo que es la Universidad Hebrea de Jerusalén, si no me equivoco. Pero inclusive, pues bueno, ya sabemos, esta universidad fue creada en 1925 por personalidades tan importantes como estos dos que les mencioné. Y está entre las 100 mejores del mundo según el Times de Londres. O sea, algo particular que me llama la atención de este libro es que durante todos los rankings que ha reflejado Andrés Oppenheimer, siempre ha acudido al suplemento del Times de Londres, de que mide las universidades. Ustedes saben que también hay muchas formas de medir y de ranking y de todo eso, pero pues este es el que toma como referencia Andrés Oppenheimer. Resulta que cada año registra 20 patentes en Estados Unidos, esta Universidad Hebrea de Jerusalén.
Mientras que la UNAM, ustedes saben que ya lo hemos mencionado acá en el otro episodio, ¿cuál es la universidad que está mejor rankeada a nivel latinoamericana en el Times de Londres? Es la Universidad UNAM, ¿sí? De México. Mientras que la Universidad Hebrea de Jerusalén registra cada año en Estados Unidos 20 patentes, la UNAM registra en ese mercado apenas una patente por año. Imagínense ustedes. Ahora, esta empresa, esta universidad hebrea, ¿cómo les parece que lo que hace es buscar inversionistas privados también, ¿sí? Tiene sus propias empresas. ¿Se acuerdan que en algún momento hablamos de que en Finlandia había una empresa independiente, ¿sí? Y que tenía que ver con la universidad, tenía sus empresas privadas? Pues asimismo esta Universidad Hebrea de Jerusalén tiene sus propias empresas privadas para patrocinar investigación y ayudar a patentar algún proyecto interesante de los profesores y los investigadores. Y asimismo, si llegan a patentar eso, se dividen un porcentaje para la universidad, otro porcentaje para los profesores, para los investigadores, otro porcentaje para la empresa privada, y ellos van y buscan a los profesores. Bueno, ¿usted en qué está trabajando? Al investigador, muéstreme su proyecto, ¿cuál es su idea? Y si la idea es viable, invierten y patrocinan al investigador. Y otra de las reflexiones que hace este libro es que no es como en Latinoamérica, donde dice, no, solamente patrocinamos ciertos nichos o ciertas partes del mercado, ¿sí? Por ejemplo, solo agricultura. No, allí es el producto que pueda ser comercialmente exitoso, eso lo patrocinan, sin importar de qué área del conocimiento sea. Y resulta que el registrar una patente puede llegar a costar $300,000. Entonces mire que también estamos hablando de algo que vale mucho dinero, ¿no? El tema de las patentes, el tema de la investigación, de la docencia y todo eso en este campo es costoso, ¿sí? ¿Cuánto puede llegar a valer el registro de una patente? $300,000 puede llegar a valer. Pero una vez patentado, ¿sí? Una vez patentado esto, los ingresos que puede llegar a representar este producto o esto que fue patentado puede ser de $1.000 millones. Entonces imagínense, es costoso invertirlo, pero mire que también la ganancia es exponencial, hasta $1.000 millones. Y hay muchos ejemplos de patentes importantes que tienen que ver con el Alzheimer, medicamentos contra el cáncer, y que son comercializados por empresas tan importantes como Johnson Johnson, como por dar un ejemplo. Hay otros productos ya patentados y comercializados, por ejemplo, por IBM, esta empresa de tecnología, por Nestlé también. Y resulta que esta empresa privada de esta Universidad Hebrea de Jerusalén se llama Jitsun, ¿sí? Y se encuentra entre las 15, a nivel mundial se encuentra entre las mejores 15 que reciben más regalías por propiedad intelectual. Y esas regalías se dividen de la siguiente manera: el 40% de regalías va al profesor o al investigador que desarrolló el producto. El 40%, imagínense ustedes. ¿De cuánto? De $1.000 millones. El 40% va a la universidad, ¿sí? Y el 20% va al laboratorio de investigación de la universidad. Y resulta que los decanos de estas universidades en Israel tienen que tener por lo menos doctorados, ¿sí? En prestigiosas universidades, los decanos de estas universidades. Y algo que se valora mucho es que normalmente tienen experiencia en haber trabajado en empresas muy importantes en el sector privado, ¿sí? Entonces, los decanos que dirigen estas facultades en estas universidades no es cualquier persona, ¿sí? No es como en Latinoamérica, que es el amigo de no sé quién y que entonces está acá y que no sé qué. No, son de los mejores en el mundo. Entonces, eso es otra reflexión allí. Ahora, las universidades en Israel trabajan con menos presupuesto para investigación que inclusive las universidades pares norteamericanas. Y sin embargo, miren todo el impacto que tiene a nivel de patentes, de investigación y de todo lo que hacen como tal. La Universidad de Tel Aviv, ¿sí?, presenta anualmente 120 patentes. Y de esas 120 logra que pasen 30 a nivel doméstico y 15 a nivel de Estados Unidos de Norteamérica. Entonces también no es algo tan fácil, ¿cierto? Y allí uno lleva las reflexiones y por ejemplo recuerdo a Usain Bolt, ¿cierto? Este corredor, que uno lee una frase por ahí que dice, he entrenado 4 años, ¿sí?, para poder ganar en 30 segundos o 20 segundos o lo que dura una carrera de atletismo en unas olimpiadas.
4 años de entrenamiento, de sacrificio, de esfuerzo y de cómo, cuando leía por ahí en algún aforismo donde decía la única parte donde el éxito está primero que el trabajo es en el diccionario, ¿sí? Por regla general, la única parte donde éxito lo encuentra uno primero es en el diccionario que en vez de trabajo, pero en la práctica se necesita mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio para poder lograr algo. Y eso es algo que también se ha desvirtuado con las redes sociales, ¿sí? Cuando los jóvenes ven en la tecnología o ven supuestamente lo que se publica en redes sociales donde solamente está el mundo feliz, ¿sí? Donde todo el mundo es feliz, donde se publica la buena comida, los viajes, etcétera, pero por regla general la mayoría de personas no publicamos los momentos difíciles, los momentos de esfuerzo, de trabajo, donde se llora, donde se fracasa, ¿sí? Por regla general, ¿no? Todo el mundo, todos queremos es ufanarnos de la vida perfecta y demás, y eso es otra de las cosas que hay que saber manejar con las redes sociales y con la tecnología, ¿no? Con los influencers y todo eso, donde tal vez se suele aparentar que es fácil ganar el dinero, de que es fácil ser exitoso, y si bien hay algunos influencers que ganan mucho dinero, pero pues esa no es la regla general, ¿sí? Entonces resulta, miren la reflexión de las patentes, en el mundo, ¿no? Dice que esta Universidad de Tel Aviv presenta anualmente, ¿cuántas? 120 patentes presenta. De esas logran que pasen 30 y se queden a nivel doméstico, o sea, Israel. Y solo alcanzan a registrar 15 en Estados Unidos. Entonces miren cómo es el trabajo y la dimensión que tienen que realizar para poder tener éxito. Pero con que pasen esas 15, imagínense, por las regalías pueden llegar a obtener $1.000 millones. Y la inversión para patentar, ¿cuánto es? $300.000. Ahora, es bien importante mencionar en este punto que esta universidad es la más grande del país, la Universidad de Tel Aviv. Y al igual que en Finlandia, Israel cuenta con una empresa estatal independiente dedicada a identificar potenciales proyectos investigativos para ayudarlos a financiar con fondos que pueda traer del sector privado. ¿Y cuáles hay ejemplos de inventos de esto que ya hemos mencionado? Resulta que hay un láser que utilizan en medicina para coser, ¿sí? Y este láser en la costura del paciente en cirugía no deja, reduce en gran porcentaje, casi que al 100%, la probabilidad de infección y hay menos cicatrices. Entonces el tema de que antes el médico venga, yo hago la sutura y no sé qué, yo coso al paciente, inventaron un láser o están trabajando en un láser que pueda hacer la costura, disminuye la probabilidad de infección y de cicatrices. En Israel todo el mundo quiere estudiar para inventar, para crear su propia empresa de tecnología, ¿sí? Todo el mundo quiere estudiar física, química, ingeniería, ciencias, matemática. En Israel los funcionarios y las personas no son fanfarrones, no son presuntuosos, tal como en Finlandia, que lo hablábamos en su momento de ejemplos, ¿sí? No es como aquí en Latinoamérica, que el que anda en X carro, ¿no? Por dar un ejemplo, en un BMW, en un Audi, pues ya es el supermillonario, mientras que en Europa sabemos que los Audis y un BM pues son los taxis, ¿sí? Y decía Andrés Oppenheimer, allí la gente de dinero, los super importantes, normalmente él decía, cuando uno va como periodista o jefe o de prensa a entrevistar a algún personaje, lo recibe a uno alguien de prensa, ¿sí? Del gobierno, y resulta que en algún momento lo recibió una persona, él dijo, debe ser alguien encargado de la oficina de prensa, y después se dio cuenta que esa persona, sin apariencia de ser pues súper importante, resulta que era alguien muy importante, era un científico muy importante, y era el que había salido a recibirlo para ir ante un personaje, un jefe de Estado. Entonces dijo, en cambio acá en Colombia, bueno, en Latinoamérica, pues no suele pasar eso, ¿sí? La fanforrenía, el ser fanfarrones y todo eso, allá toman el servicio público sin ningún problema. Ahora, bueno, también, no es lo mismo Transmilenio en Bogotá al servicio de transporte público en Finlandia y bueno y demás, pero bueno, sin irnos a los extremos, ¿no? Pero quiero que entendamos cuál es el mensaje de fondo. Resulta que la educación pública en Israel pues hay un pequeño problema, y es que está en riesgo.
en la parte de los primaria como tal. Los salarios de los profesores son bajos y pues nadie quiere estudiar para ser profesor. Entonces todo el mundo quiere estudiar ciencias para crear su propia empresa de tecnología. Y están preparando mal a los niños. Estudian más la Biblia que las ciencias. Es otro de los problemas también por el tema de la religión y todo eso. Entonces resulta que de las entrevistas que realizó Andrés Oppenheimer le llamó mal la atención cuando habló con un personaje que se llama Dob Lautman. Y resulta que él llegó a su oficina y fue a estirarle la mano y resulta que esta otra persona estaba en su silla quieto. Tiene una enfermedad que no puede moverse. O sea, no puede alzar los brazos, no puede hacer nada. Pero esta persona es muy importante y él fundó un movimiento privado para promover la educación pública y exigir al Estado que dé resultados en la educación pública. Y ese movimiento se llama La educación lo es todo. ¿Cómo se llama el personaje? Se llama Dob Lautman. Y él en su momento tenía una empresa de textil. Es un ingeniero industrial que estudió inclusive en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿sí? MIT. Y en su momento pues muy importante, llegó a crear una empresa de textil Delta en Israel que producía ropa para Victoria's Secret, para Ralph Lauren, y al final fue vendida por 650 millones de dólares. Y este personaje, preocupado por el tema de la educación para los niños, para la primaria, por el sector público, entonces creó este movimiento y ese movimiento agrupa a todas las fundaciones. Entonces, por ejemplo, como acá en Colombia, que el grupo de televisión no sé qué tiene su fundación, que el otro grupo económico del apellido de no sé quién Pepitos tiene también su fundación. Pero aquí cada uno anda por su lado y cada uno quiere figurar más. En cambio allá, no. Entonces lo que hicieron fue crear este movimiento y agrupa a todas esas fundaciones. Y hay personajes muy importantes de ese movimiento privado, premios Nobel, ¿sí? Profesores muy importantes, científicos, y es tal el impacto que ellos tienen y la incidencia que tienen en, por ejemplo, promover las protestas y demás pacíficas para presionar al Estado, que cada 3 meses tienen reuniones con los ministros de educación y demás y tienen que darle reporte a este movimiento. Bueno, ustedes cada 3 meses venga, denos un reporte, díganos qué están haciendo para mejorar las clases de los niños, de que puedan enseñar más ciencias que religión, que la Biblia. Y no es como en Latinoamérica, no, es que cada 5 años se evalúa, se evalúa al ministro, por ejemplo. Entonces, este movimiento privado, pues hay gente muy importante allí. Y en la década de los 50, Israel ocupaba el puesto número 1 en exámenes de matemáticas en la escuela primaria y secundarias en el mundo. En la época de los 50, el puesto número 1. Y es tal el problema que hay ahorita que en la actualidad pues ocupa el puesto 42 en exámenes de matemáticas en primaria y secundaria. Y por eso se creó todo este tema de este movimiento que se llama La educación lo es todo. Bueno, y ya para ir finalizando esta tercera sesión, este tercer episodio del día de hoy, por ejemplo, acá en Latinoamérica, ¿qué hacen los intelectuales y los famosos en nuestro país? ¿A dónde está ese movimiento semejante como lo hay en Israel? ¿Dónde? ¿Dónde se une? Es una de las reflexiones que uno realiza, ¿no? Resulta que ellos evalúan cada 3 meses a los ministros, presionan de tal manera para que pueda haber resultados. Y a pesar del problema con la educación primaria en Israel y la educación secundaria, Israel es competitivo actualmente. El 45% de sus habitantes tienen títulos universitarios, el 45%. Produce anualmente más publicaciones científicas que ningún país del mundo. 109 por cada 10.000 habitantes. Y todas estas cosas las tiene Israel a pesar de tener un gran problema que no tiene la inmensa mayoría del mundo, como lo es que quieren ser borrados del mapa por ejemplo, Irán, ¿sí? No quieren respetar su derecho a existir, a tener su territorio. Entonces, esa es la tercera sesión de hoy. Ya para la próxima sesión vamos a empezar con los países latinoamericanos. En estas primeras 3 sesiones hablamos de los países del primer mundo, hablamos de por qué su modelo de educación es un ejemplo, por qué son los primeros a nivel económico, a nivel de educación.
Ahora, ya en la próxima sesión, vamos a empezar con los países latinoamericanos y vamos a ver cuál va a ser el diagnóstico del recorrido, de los viajes, de las entrevistas que hizo Andrés Oppenheimer, que ya tenemos un abrebocas cuando empezó este libro, cuando él tuvo una conversación con Bill Gates y Bill Gates le dijo, lo que pasa es que los latinoamericanos lo primero que tienen que hacer para progresar es reconocer que están quedados. Si uno no reconoce que está quedado, no va a querer progresar. Y esa es una de las grandes dificultades de los latinoamericanos. Entonces en la próxima sesión que se viene, que espero yo que sea la última, esperemos que ya con esta cuarta sesión podamos finalizar este gran libro de Andrés Oppenheimer. Me ha gustado mucho y hay otros libros de él que he escuchado que son muy buenos y van como por ese sentido también. Aquí hasta el momento en estas 3 sesiones llegamos hasta la página 209 páginas. Y este libro tiene 401 páginas. Bueno, falta casi que la mitad del libro, ¿no? Entonces yo creo, vamos a ver cuántas sesiones más se nos va. Pero ¿qué sigue? Chile, sigue Brasil, sigue Argentina, Uruguay, Perú, México, Venezuela y Colombia. Y el capítulo final, las 12 claves del progreso. Muchas gracias por haber estado el día de hoy conmigo. Saludos allí para Javier y bueno, lo felicito por su ponencia. Por ahí vi en el estado que fue elegida su ponencia para un tema allí en educación. Y bueno, entonces por favor no olviden darle me gusta, darle compartir a estos videos, compartirlo, darle seguir en Spotify, en YouTube y compartir en las diferentes redes sociales y nos vemos la próxima sesión de este libro. Una feliz noche para todos.